Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Alex Milberg, director de Global Brands Media, la editorial que publica Lo Oficial y Forbes en la Argentina. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de encuentros. Vamos a tener una charla sumamente interesante con Máximo Cavazzani. Él a los 22 años fundó Ethermax, que es la principal empresa argentina de software especializada en juegos móviles. Su app, Preguntados, se tradujo a 30 idiomas y toda su división de gaming ya superó los 700 millones de descargas. Cavazzani es sin duda uno de los empresarios, ya no solo un emprendedor, uno de los empresarios más exitosos de la Argentina. Y la verdad es que cuando anunciamos que íbamos a charlar con él, tuvimos muchas preguntas de nuestra audiencia, que hoy algunas de esas las vamos a transmitir al propio Max. Mientras tanto, les quería contar que mientras estoy acá en la redacción desierta de Forbes y Lo Oficial, lo que ven en el fondo son restos de una edición que ya hemos publicado, miniaturas de las páginas que siempre se ven en las redacciones para ir viendo cómo se va armando ese rompecabezas. Y les comento también que la revista Forbes de abril la pueden leer en forma gratuita en Press Reader en su totalidad, porque bueno, hemos liberado todos los contenidos para acompañar a los que están siguiendo esta cuarentena, que somos básicamente todos. También hemos liberado los contenidos del oficial en la plataforma Cineo. En el caso de Forbes, la tapa es Eric Yuan, el título es Nos vemos en Zoom, ahí creo que aparece flipeado, si lo ven bien, por las dudas se los comento. Él es el fundador de Zoom, la compañía que duplicó su valor en 3 meses y que más allá de los problemas de ciberseguridad que ya están trabajando, la verdad que se ha convertido en uno de los grandes ganadores de un momento crítico. Ahora sí voy a buscarlo a Max para a ver si podemos comenzar esta entrevista. Martín Barsaski, pueden verla en la página de Forbes. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo Bueno, están muchas ahí? gracias. Muchas gracias por sumarte a este ciclo de charlas virtuales. Hace un ratito hablábamos con Max, qué tiempos aquellos en los que charlábamos arriba de un escenario. Exactamente, ahora cada uno en su casa. Exactamente. Bueno, Max, para empezar quería contar y compartir con las personas que están escuchando una radiografía de cómo es la compañía hoy. La fundaste hace poco más de 10 años, se convirtió en una empresa líder en la Argentina y un referente en la región de todo lo que es software especializado en juegos móviles. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Ethermax, Max? Hoy trabajan 370 personas, es un número fino, digamos, que tendrá alguna más o una menos, repartidas entre Berlín, Montevideo, 2 en Buenos Aires y ahora acabamos de abrir una virtual por ahora en Mendoza, pero que se va a convertir en física cuando la situación lo merite. ¿Y están todos en este momento trabajando remoto, las 370 personas? Todos trabajando remoto. La verdad que hicimos una transición muy limpia. Felicité a todo el mundo porque me sorprendió a mí también. Creo que es un poco el producto de tener buenos procesos y de ser una empresa más madura, pero la verdad que tuvimos una transición muy limpia. ¿Qué fue lo más difícil de esa transición, de pasar al mundo 100% virtual? Eh, Creo que lo más difícil es lo que se te escapa, porque si bien cada uno hace su parte, la suma de las partes, digamos, es más que el todo, o el todo es más que la suma de las partes, pero entonces las cosas que por ahí tienen más que ver con coordinación, cosas que se hacían informalmente, como una charla de pasillo, una pregunta a un referente de tecnología que tenías al lado, bueno, no es que sean insalvables, pero hay que tenerlas en cuenta y empezar a cambiar la forma de pensar. No hay que subestimarlas, esas No, charlas de no, para nada. pasillo y ese encuentro que es lo que más extraño. Nos lo Exactamente. decía Nicolás Baquet, CEO de Pfizer también, que se habían acomodado muy bien, pero que esos pequeños detalles todavía se sentían. Eh, Max, ¿tenías planes para este año de abrir más sucursales en el interior de la Argentina? ¿Esos planes Exactamente. continúan, pero están postergados? ¿Cómo se acomodan? No, los planes continúan. El hecho físico de la oficina va a tardar, bueno,
como todos, digamos, pero se continúan las contrataciones, empezará desde la casa, con el proceso que estamos usando nosotros en el resto del mundo, porque, por ejemplo, en Berlín también estamos así, o sea, en todo el mundo es el tema del home office. Y bueno, y cuando volvamos a la normalidad, de a poco empezaremos a ir volviendo, que tampoco sabemos cómo va a ser esa normalidad, por supuesto. Igual que palabras mágicas, continuamos con las contrataciones en este momento, ¿no? Sí, a ver, la verdad que es una situación que a nosotros nos llena de orgullo, poder hacerlo, poder estar en una industria que elegimos, poder ver cómo se cumple nuestra profecía, aunque sea de una manera difícil o fea de ver, sí estamos viendo cómo la tecnología cumple su promesa. Nos conecta, estando aislados, conecta a personas cada una de su casa, resuelve problemas de logística, resuelve problemas de entretenimiento, de psicología también, de poder estar conectados y todas las necesidades psicológicas que tenemos. Entonces, somos parte de eso, nos toca una parte, por supuesto, muy chiquita, que es digamos, el entretenimiento o la sociabilización. Nosotros vemos nuestros productos más como redes sociales, vemos cómo también subió el uso de nuestros productos, entonces sentimos esa responsabilidad y estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, poder dar un servicio que no se caiga, poder dar nuevas funcionalidades, adelantar algunos lanzamientos también, para que la gente los pueda usar en este momento que por ahí más lo necesita. Así que bueno, con muchas cosas. Me interesa ese dato que contaste, que aumentó obviamente por la cuarentena global el consumo de algunos de los productos que haces. ¿Tenés cifras concretas de algunos de los productos? Sí, vimos picos en todos los países del mundo, especialmente los que tuvieron cuarentenas, y cuanto más fuertes más. Primero lo vimos en Italia, en España después. Hubo un uso generalizado, es difícil de medir, pero más o menos del 30%. Y sí fueron picos muy, muy marcados, después se estabilizó, y en particular nuestros juegos, que tenemos medio con la industria, fueron de los que más subieron, justamente porque nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver la conexión entre personas y el juego como un medio, más que al revés, ¿no? Entonces la gente tiene esa necesidad de estar conectado, y nuestros juegos algunos requieren que uno le dedique tiempo, como apalabrado, por Déjame, ejemplo. Max, que hay un tema ahora con el audio que estamos teniendo por la conexión, que te vuelvo a llamar ahora para retomar la conversación, que algo pasó que se nos cortó el audio por la conexión. Vale, perfecto. Salgo y te vuelvo a llamar. Vale. Estamos acá retomando la conversación, tuvimos un tema con la conexión, cosas que nos pasan. Ahora estamos esperando que se conecte Max para poder nuevamente retomar la charla. Estamos buscándolo. Acá está Máximo. Vamos a ver si logramos resolverlo. Ahí estamos bien. Sí, perfecto. De repente te veía, te escuchaba, no, te dejé de escuchar, veía cómo se movían tus labios nomás. Se pixeló. Bueno. Me estabas contando entonces de los niveles de incremento de la utilización de los productos por la cuarentena. Exactamente, vimos niveles de incremento. A ver, el mundo vio niveles de incremento con un 30% arriba de lo que fue diciembre, que son la época fuerte del año. Obviamente hay picos, uno puede medir el incremento en el mes, en el día, y va cambiando, pero pensémoslo como un 30% más que una Navidad, o sea, esa fuerza, pensando en el mejor momento del año, ¿entendés? Esa es una forma de verlo. Ahora, hubo empresas de juegos que se mantuvieron igual y otras que les fue mejor, dependiendo del tipo de juego que hicieron. Lo mismo pasó con otros servicios de tecnología, ¿no? Pasó con Zoom, mucho con Amazon, y con otras no tanto. ¿Y la gran estrella sigue siendo Preguntados? Preguntados es la gran estrella. Preguntados hoy es un grupo de juegos en el que están el Preguntados 1, Preguntados 2, Reinos Preguntados y otros que están por venir. Es una franquicia importante para nosotros, y es muy importante para nosotros por muchas razones. La primera es que somos el número 1 en ese segmento, con lo cual defendemos esa bandera muy bien. En el segmento de trivia somos el número 1 del mundo. Después, el avance que tenemos en ese producto es muy sofisticado, entonces sirve de escuela para el resto de los productos. Digamos, es la primera A de lo que hacemos. Y después, bueno, porque es un producto que supo tener 20 millones de usuarios activos diarios en el mundo. A ver, yo lo digo, tiro algunos datos, ¿no? Pero Preguntados es la marca argentina más conocida de Estados Unidos.
por lejos. Preguntados lo jugó más de la mitad de la población en Estados Unidos. Entonces, a ver, justo Preguntados no es Trivia Crack, ¿no? Que es equivalente en inglés, pero son hitos que son muy significativos y no se limita solo a Estados Unidos. Digo Estados Unidos por ser el mercado más grande del mundo y el más difícil, pero esto ocurrió desde Canadá hasta Tierra del Fuego, en más de la mitad de los países de Europa. En algunos España, por ejemplo, somos más exitosos que en Argentina, en otros no tanto, pero en todos tuvimos un impacto grande y eso hace que el producto deje una marca, ¿no? Max, antes de ir a meternos un poquito más en un análisis de esta coyuntura, sabés que quería compartir con vos algunas de las preguntas que nos hicieron cuando anunciamos que íbamos a tener esta charla. Y nos decían, preguntale a Max si cuando él empezó a los 22 años ya sabía programar o aprendió a programar después. ¿Se puede ser emprendedor? Sí sabía programar porque estudié ingeniería informática, que es la ingeniería que te enseña a programar. Así que era mi profesión, aparte de saberlo. Pero no lo sabía, por ejemplo, antes de aprender. Tenía muy poco nivel de programación antes de entrar a la facultad. Y hoy les diría, a mí me encantó estudiar y soy un defensor de la educación, pero hoy el que no se anima a estudiar una carrera tan fuerte como es la ingeniería informática, hay mucho para ganar aprendiendo programación de manera muy barata y de mucha calidad. Hoy se puede hacer a través de YouTube, a través de universidades de prestigio como Harvard o MIT. Digamos, tiene todos los niveles, ¿no? Desde programación básica en un videito de YouTube para ver qué pasa, hasta hacer materias enteras en universidades prestigiosas, por ahí en paralelo con otra carrera, en paralelo con tu trabajo, o de manera experimental o para divertirse. Es algo que realmente recomiendo. A mí me gusta mucho hacerlo, pero porque es algo que abre la mente, te permite dimensionar procesos de otra manera, te permite entender cómo automatizar, y por sobre todas las cosas te permite entender por qué el mundo se ve como se ve hoy, con respecto a hace 10 años atrás, y cómo podría verse en 30 años, o en 10 años, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo podríamos manejar esta pandemia de otra manera, hasta resolver problemas humanos que pensamos que son imposibles de resolver, como el de la energía, el del alimento, u otros. Y Max, en estos 10 años, poco más de 10 años de que fundaste Permax, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? El que pueden los emprendedores que te están escuchando, y aunque te lo suelen preguntar seguido, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Lo que más te costó, lo que te hizo dar un salto de calidad en tu compañía y en tu crecimiento personal. Lo que más me hizo... A ver, se puede contestar de muchas maneras esa pregunta. La voy a contestar de una manera que por ahí es la que más sirve. A mí lo que más me cambió o me dejó o me sorprendió de ser emprendedor es lo difícil que es hacer cosas. Lo difícil que es hacer, que es de ir del dicho al hecho, ¿no? El largo trecho que hay del dicho al hecho. Y es porque en las ideas, lo obvio, lo simple, los esquemas, lo ideal, fluye tan rápido y es tan fácil de explicar y es tan difícil de ver los problemas que pueden surgir, que uno se pierde y empieza a decir cosas como, ¿cómo puede ser que no haya una vacuna contra el coronavirus? ¿Cómo puede ser que tarde un año el coronavirus, la vacuna, ¿no? Como diciendo, ¿no? Como si la gente no estuviese dejando todo para que ocurra. Pero a nosotros nos surgen ese tipo de preguntas. Y es porque no entendemos cómo funciona, por ejemplo, el proceso de cómo sacar una vacuna. Yo cuando pretendía hacer una empresa de software, por supuesto sabía que iba a ser muy difícil, pero no me daba cuenta de lo difícil o sea, los sacrificios que había que hacer con respecto a uno mismo. Y no me refiero solamente a trabajar un montón o a tener que estudiar o lo que sea, digo a tener que cambiar, ¿no? Uno constantemente en la vida o en general cuando uno tiene un emprendimiento o cuando está en el proceso de tener un emprendimiento, tiene un montón de opciones que son disfrutar hoy o disfrutar mañana, ¿no? Sigo estudiando, me voy de vacaciones, contrato más gente o me quedo acá donde estoy. Bueno, un montón en cada uno de esos momentos uno tiene que decidir. Y con el tiempo te vas dando cuenta que los caprichos o las cosas que uno dice, bueno, yo soy así, ¿no? Yo le hablo mal a la gente, yo soy vago, yo lo que sea, que uno diga, cualquiera de las cosas que uno tenga dentro, que todos la tenemos, por supuesto,
no me gusta, qué sé yo, contar cosas personales, entonces no me conecto con la gente del trabajo. Cualquiera de esas cosas. Al principio uno las impone porque no las quiere cambiar, ¿no? Y después uno, cuando lo va viendo, uno se da cuenta que si uno hace ese sacrificio, su emprendimiento gana probabilidad de éxito, ¿no? Si yo trabajo 12 horas y mi emprendimiento va a poder progresar. Si yo escucho a la gente a ver qué tiene para decir, mi emprendimiento progresa. Si yo me preocupo por coordinar mejor, si yo me preocupo por ver cómo va a cambiar el... Bueno, todas esas cosas, que algunas te salen naturalmente, por supuesto, o en algunas sos bueno, pero en otras no, requieren de cambiar la forma de pensar en, bueno, yo tengo un emprendimiento y el emprendimiento me sirve a mí para que yo pueda darle al mundo lo que yo quiero, y se invierte la forma de pensar en el punto de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de hacer esto mejor que el resto del mundo, y para eso tengo que ver qué funciona mejor, no lo que yo quiero. ¿Entendés? O sea, es una Y en forma de tu caso, pensar. Max, en tu caso personal, de todos estos temas, ¿cuál fue el que más tuviste que trabajar y cómo lograste modificarlo? Bueno, miles, esta agilidad mental que tengo yo de querer tener todo perfecto hasta el último detalle, y por ahí generaba una presión en las personas que las hacía poder rendir menos. Obviamente la falta de presión también, uno tiene que encontrar un punto medio, ¿no? Entonces, encontrar ese punto medio que no es el que yo quiero, no es el que quiere el otro tampoco, ni tampoco es el que está en un libro, desgraciadamente, sino que hay que descubrirlo, hay que tunearlo, hay que mirarse todos los días al espejo y decir, bueno, esto podría probar con un poco más de esto, puedo largar un poco más la rienda o tirar más de la rienda, porque nunca está claro. No, ese es el otro problema, ¿no? No es que hay un nivel, siempre tengo que soltar la rienda, tirar de la rienda, en cualquier aspecto, ¿no? Digamos, es una analogía. Por Sí. ejemplo, no sé, ser más estricto con las fechas o menos estricto con las fechas. Ninguno de los dos en extremo va a ser bueno para lo que vos querés, que es que salgan más productos de mejor calidad, ¿no? O tengo que exigirle a las personas o dejar digamos, que les salga lo que les salga. Bueno, hay un punto medio ahí que hay que encontrarlo. Bueno, ese punto medio es súper difícil de encontrar, por supuesto, y por eso es tan valiosa la experiencia. Y el hecho, y eso me parece que es el aprendizaje más grande que tuve, que es mucho trabajo, porque tiene que ver con encontrar eso, tiene que ver con la experiencia. O sea, todo el mundo te dice, sí, hay que encontrar el punto medio entre tirar mucho de la rienda y dejar que la gente huele. El problema es que nadie te dice cuál es ese punto medio, Claro. ¿no? Y eso es lo realmente difícil, y eso es lo que cuesta un montón de tiempo y de trabajo encontrar, y es lo que creo que me hizo progresar un montón en estos años. Esa mentalidad de decir, bueno, busquemos lo mejor para el emprendimiento, para lo que queremos hacer. Max, vos sos un referente en el ecosistema emprendedor de la Argentina, de la región, y seguramente muchos emprendedores y muchos empresarios pymes, digamos, porque esta distinción siempre, emprendedor, empresario, que después podremos profundizarla, está en un momento crítico, ya sea porque tenían pensado escalar su negocio y el mundo se derrumbó, porque estaban en una etapa de crecimiento o tratando, y ahora se cortó el flujo de ingresos y no consiguen fondos. ¿Cuál es el consejo de resiliencia a un emprendedor que está atravesando quizás el momento más crítico de su experiencia? A ver, es el momento más crítico que uno pueda imaginar de los últimos 20 años. Esa es la verdad. Incluso peor que 2008. A nivel mundial, obviamente, hay gente que le toca algo mejor o algo peor. Creo que lo que hay que tratar de hacer es volver a la fuente, entender qué es ser un emprendedor al final. Es alguien que está generando valor. Y hasta decir la palabra generar valor es hasta abstracto. Es alguien que le está dando a otra persona algo que necesita. Lo que cambió ahora, más importante, es lo que la gente necesita. O hasta si querés, lo que la gente quiere, ¿no? Por ejemplo, viajar. Vamos a agarrar algo muy evidente. Y Qué sí, lindo. ¿Qué era eso? claro, es algo que, bueno, toda la industria del viaje se tiene que reacomodar. Obviamente que ahí va a haber perdedores y hay cosas que no se pueden salvar. Ahora, lo que hay que hacer en este momento es muy rápidamente revisar qué valor yo le otorgaba al medio, digamos, al mercado, revisar qué herramientas tengo para redireccionar ese valor e intentar
repensar qué oportunidades, porque también este contexto nos da nuevas oportunidades, es la verdad. Entonces, revisar si hay nuevas oportunidades. Yo sé que lo que digo es obvio, ¿no? Pero es justamente esa mentalidad que hay que tener constantemente, revisar el valor. O sea, cuando me pierdo en que parecen todas malas noticias, en lugar a volver es a dónde genero valor. ¿Y por qué yo puedo generar ese valor que no lo generaba otro? ¿No? Me hago esa pregunta. ¿Por qué antes yo podía generar este valor y el otro no? ¿Y cómo eso se traduce en esta nueva posibilidad? ¿No? ¿Qué oportunidades detectás en este contexto, Max? Bueno, En el nuevo mundo. todo lo que tenga que ver con comunicación digital, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuevas formas de entretenimiento, todo lo que tenga que ver con suplir necesidades básicas sin tener contacto. Doy un ejemplo, he escuchado mucho acerca de telemedicina, que era algo, fíjate, por ejemplo, la telemedicina, la barrera psicológica que tenía en la sociedad y cómo se cae, ¿no? Y cuando sea 2021, esa barrera no va a estar en el mismo lugar. De la misma manera que todo lo que tiene que ver con venta online, hay una oportunidad digamos, de hacer un experimento masivo con la venta online. Después todo lo que tiene que ver con salud. La gente tomó una nueva conciencia de lo que es una infección, de lo que es un medio de prevención, de lo que es una posible pandemia. Después todo lo que tiene que ver con... Estoy pensando como emprendedor, lo estoy pensando en este momento, pero todo lo que tiene que ver con ese impacto en el mundo, o sea, estoy pensando en seguros, qué sé yo, en formas de teletrabajo, en ergonomía, la gente se habrá dado cuenta de la importancia de la ergonomía. Por ejemplo, una cosa que pasó mucho en Ethermax, mucha gente se dio cuenta que no es tan fácil estar sentado en una silla que no está preparada para eso todo el día, ¿no? Bueno, cosas, soluciones que tienen que ver con eso, y otras que no se me están ocurriendo, ni hablar de la biotecnología y todo ese tipo de cosas. Pero todos los cambios, todo lo que tenga que ver con cambios de hábito de la humanidad en este momento, abren nuevas oportunidades. Y muchas hay que pensar un poco y no son tan obvias, ¿no? ¿Y qué crees que va a cambiar en tu organización? ¿Qué no va a ser igual cuando se levante la cuarentena? Supongo que un poco del proceso distribuido va a quedar. Supongo que le vamos a tener menos miedo a eso, aunque, digamos, no sea así. Aunque al día de hoy te diría que tenemos menos eficiencia desde casa. Nos gusta, o sea, si pudiésemos elegir, intentaríamos tratar de volver a tener esa conexión, pero bueno, creo que quizás una de las cosas que cambió es nosotros veníamos entendiendo cuáles son los momentos altos y bajos del año para nuestro negocio. Hoy eso va a cambiar porque seguramente, es terrible lo que voy a decir, pero seguramente esta no sea la última vez que escuchamos de esta pandemia o de una pandemia en los próximos años. A mí me gusta seguir este tipo de cosas y esto va a tener rebotes y quizás tenga repeticiones, entonces, bueno, el mundo se va a ir preparando mejor, por supuesto, yo creo que el mundo va a estar preparado. El mismo coronavirus va a tener... El mismo COVID va a tener de rebotes y la frecuencia de aparición de nuevas enfermedades virales va a subir. O sea, desgraciadamente es así. Porque uno lo puede ver aparte. Hay 1,5 millones de virus escondidos en la naturaleza. Es una cuestión de cómo van tirando las cartas y todavía no estamos en ese momento de la humanidad como para eliminar las enfermedades virales de una manera eficiente. Estamos en un momento de la historia complicado, estos próximos 30 años, en donde no somos tan buenos para eliminar enfermedades y destapamos un poco la caja de Pandora natural, van a ser complicados y hay que adaptarse. ¿Sos optimista o pesimista en cuanto a que el mundo aprende la lección del coronavirus y va a estar preparado para la próxima pandemia cuando ocurra? Soy optimista, aunque es verdad que la gente se olvida de todo. Digo, tuvimos una pandemia en 2009, ¿no? Claro. Está bien, no fue tan grande como esta, pero no fue hace tanto. Yo la recuerdo. Yo recuerdo a la gente muy preocupada lavándose las manos y después en 2015 no se lavaba más las manos. Yo recuerdo a la gente muriéndose por una vacuna y después en 2015 escuché gente antivacunas. Entonces,
Digo, Ahí se tenemos como terminó. sociedad que darle la importancia que tiene. Sabes que de vuelta el CEO de Pfizer nos contaba, mi única esperanza es que se termine de alguna manera los antivacunas después de esto, se descarte y cambien estos terraplanistas de la ciencia, desaparezcan en la escena pública, digamos, ¿no? Los terraplanistas no le hacen mucho mal a nadie. Los antivacunas sí. Correcto. Y no, yo sé que no es culpa de ellos. Yo sé que no lo hacen pensando en destruir la humanidad, pero es muy dañino la ideología de evitar una vacuna, que no quiere decir que no sean un negocio, todo es un negocio. Ahora, el efecto de las vacunas sobre la humanidad, y si quieren quedarse con algo de esto, lean acerca de cómo cambió la humanidad, léanlo. Le debemos tanto a las vacunas que ponerse en esa posición, y más hoy, ¿no? Pero Mac, eh, ¿cómo imaginas la economía de la Argentina para el próximo año? ¿Y cómo crees que, de nuevo, el ecosistema emprendedor va a poder sobrevivir mientras pone en marcha las nuevas oportunidades que se puedan ocurrir, digamos, ¿no? la economía mundial va a estar mal y le va a costar recuperarse. Argentina estaba mal y le va a costar más recuperarse. Eso es lo único que todos sabemos. Vamos a tener que hacer sacrificios y vamos a tener que revisar un poco nuestro lugar en el mundo y lo que hacemos. No hay soluciones mágicas. La sociedad se va a poner impaciente, por supuesto, con razón, pero creo que si algo tenemos de ventaja, los argentinos, es que si bien nos vamos de mal a un poquito peor, por lo menos ya teníamos esa idea, ¿no? Creo que es el momento de como sociedad entender que no hay soluciones mágicas, que esto hay que solucionarlo en los próximos 10 años, generando trabajo de verdad, generando que Argentina vuelva a poder ser algo en el mundo, venderle algo a alguien, poder integrarnos. Tenemos una oportunidad con la tecnología y creo que este tipo de cosas también, estos sacudones del mundo, si bien no son buenos para nadie, bueno, replantean un poco la economía mundial y por ahí por ahí no, digo, estoy seguro que tenemos muchos lugares donde como nación nos podemos sumar a generar valor de cosas que necesita el mundo y dejar de pelearnos por digamos, la economía interna que, digamos, si no se va a ir desangrando. Esa es mi visión. Y no es un tema, no es político ni nada, digo, creo que la sociedad misma tiene que entender que estamos en un punto y que para ir subiendo vamos a tener que promover emprendedores, generar empleo, hacer más, de empezar a pensar en productos para el mundo, nada, y buscar que la gente que tiene la capacidad de generar empleo la genere, y que la gente que tiene capacidad de generar nuevos negocios lo genere, para que de a poco ir otorgándole riqueza real al país. Es la única forma. Y Max, ¿qué opinión te merece el proyecto de ley que incluye cobrar por única vez un impuesto a las 12.000 personas más ricas de la Argentina? No me gusta opinar de ese tipo de cosas. Me parece que puede ser o no. No me gusta opinar. Me parece que es algo que tiene que decidir el Congreso. Si lo decide, está bien. Digamos, está bien o no, digo, es lo que decidió el pueblo en su representación más propia. Sí creo que digamos, no va a resolver un impuesto más en general, sea este u otro, no va a resolver el problema. El problema se resuelve por otro lado. Pero nada, creo que ese tipo de discusiones, si se hacen de manera correcta, creo que son parte de una república sana. Justamente, creo que a mí yo lo que quiero empezar a sentir es que tenemos una república sana, donde hay partes que algunas van a proponer una cosa que a la gente no le va a gustar, o a una parte de la gente no le va a gustar, otra va a proponer cosas que a la otra parte no le va a gustar. Tiene que haber un diálogo, tiene que ser transparente, nosotros tenemos que involucrarnos con esas discusiones e intentar reconstruir nuestra nación. Después, los pormenores son chiquitajes, no lo sé. Tampoco, y la verdad, tampoco me siento en una posición de poder decir fehacientemente que es o no una mala idea. Max, ¿cómo imaginás la salida de la cuarentena? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué plazos? De vuelta, ahora estoy especulando, no me gusta hablar sin
sin conocimiento de causa. Digamos, me gusta investigar sobre el tema, pero no soy un especialista. Yo creo que la cuarentena va a tardar. Yo creo que se va a ir abriendo porque es lo que haría yo como líder, ¿no? Abriría lo inminente primero y lo no inminente lo más tardío que pueda. Creo que es correcto, creo que el gobierno en este caso tomó una buena decisión. Creo que la salud es importante. Digamos que, obviamente que es importante, pero digo que en este contexto donde hay una dualidad de decisiones, el tomar por la salud fue importante porque genera un problema económico después. O sea, ni siquiera lo pienso de un punto de vista moral, que también lo puede pensar, pero genera un problema económico. Ahora está el gris, el que hablaba al principio, ¿no? La primera parte se hizo bien. Ahora viene el gris, que es cómo balanceo lo que gano y lo que pierdo con cada decisión, que por supuesto, cuando hablamos de economía, hablamos de vidas también, no nos olvidemos, ¿no? La economía son vidas. Que una persona no pueda comer y se muera de hambre, o que no pueda comprar un remedio y se muera de la enfermedad, digamos, la misma muerte que si se muere de coronavirus. Entonces, lo que quiero decir es que es un trabajo muy fino, muy difícil, y creo que de vuelta va a requerir un montón de sacrificios de todos los ciudadanos. Es así. La naturaleza nos atacó, o la biología en realidad, no es la naturaleza. La biología nos atacó porque tampoco tiene una conciencia, pero nos tocó esto, y tiene que ser así. Es como si hubiese empezado una guerra o si nos hubiesen atacado los extraterrestres. Hay que resolverlo de la mejor manera. Max, sabés que una de las preguntas más tranquilas que nos hicieron en previos es ¿a qué juega el creador de Preguntados? Yo transmito lo que nos pasaron previamente, pero así pasamos de lo más doloroso como es la macro en este momento a cuestiones un poco más llevaderas. Y no es una pregunta menor a qué juega alguien que está en cuarentena. ¿A qué juego? Bueno, juego todo. Por mi trabajo, juego todos los productos de Thermax, y sacando a ellos, que son los obvios, me gusta jugar un juego que se llama Call of Duty, que es un juego de first person shooter, que es, digamos, como un Doom o un Counter-Strike. Me gusta jugar al Clash Royale, que es un juego de Supercell, que es como un ajedrez del siglo XXI. Y después me gustan los juegos de Nintendo mucho, soy un seguidor de ellos como empresa y como, digamos, son unos genios, qué sé yo. El Zelda, toda la línea Zelda, toda la línea Mario me encanta. Sí, así que hoy por hoy estoy ahí. Me gusta también ahora no tanto, pero jugaba mucho al Age of Empires también. Y te hago una última pregunta para comprender un poco más sobre el mundo del gaming. Ya claramente no es algo que abarca a los niños y a los adolescentes. ¿Qué porcentaje de la población adulta conforma el mercado del gaming? ¿Qué porcentaje de la población adulta o al revés? ¿Qué porcentaje del mercado? Ah, está bien. No, te diría que, ahora déjame hacer el cálculo, hoy más del 70% o más del 80% son mayores de 18 años. Preguntados si es un juego para grandes, o para todos, que le gustan los chicos también, ¿no? Pero no es un juego de chicos, eso es una mentira. Y otros juegos que tenemos también incluso son más para adultos, como apalabrados. De todas maneras, los juegos no son para alguien, ¿no? Es una observación de la realidad. Cada uno puede jugar a lo que quiera, y tiene que ver con un montón de cosas, pero bueno, observamos que sí, los adultos componen la mayor parte de nuestro público. Perfecto, Max. La última, ¿cómo imaginás el 2021? ¿Cómo imagino el 2021? Necesitamos ver la luz al final del túnel. Imagino un 2021, a mediados de 2021, con una vacuna ya, con los problemas que hay. Si quieren, vean una película muy interesante que se llama Contagio, que explica, sobre todo en la última parte de la película, que no se termina con la vacuna el problema. El tema de cómo distribuir la vacuna y todo eso, pero bueno, creo que ya los mercados están viendo la luz al final del túnel. Creo que ya se barajó y se dio de nuevo. Creo que 2021 va a ser un año de renacimiento, que nos va a dejar un montón de enseñanzas. Va a ser un año, creo que si algo dejó bueno este 2020, o está dejando, es la unión entre naciones. Yo creo que hay una ideología es verdad que hay una tendencia al proteccionismo, pero hay una unión ideológica entre las naciones, de unión frente a un mal común, y creo que eso lo tenemos que aprovechar para unir a la ciencia a ese grupo de pensamiento nuevo, o que se vuelva más científico, que podamos
plantearnos nuevos o problemas globales que antes no había espacio para discutir, y intentemos sacar un mundo mejor de 2021 después del traspié de 2020. Max, vamos a subir esta entrevista después a la web de forbesargentina.com. Muchas gracias por este rato, muy interesante como siempre, y ojalá que muy pronto podamos tener un nuevo encuentro personalmente. Gracias a vos y lo mismo digo. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a seguir comunicando acá por Instagram los nuevos entrevistados. Mañana vamos a estar con Marti Tegui hablando de toda la problemática que hay en el mundo de la gastronomía. Y la semana que viene seguiremos hablando con empresarios, con CEOs y con líderes de Argentina. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Max, nuevamente. Adiós. Adiós, hasta luego.